Durante el siglo XVI se desarrolla un movimiento cultural y artístico que supone una nueva concepción del mundo y del hombre, el Renacimiento. Con la literatura renacentista se inicia en España el período conocido como Siglos de Oro. En España el cambio ideológico no es tan extremo como en otros países. Comenzó a mediados del siglo XV, pero sin embargo no llegó a afianzarse hasta los reinados de Carlos I, desde 1516 hasta 1556, y Felipe II, desde 1556 hasta 1598. La literatura acepta las innovaciones italianas, Dante y Petrarca, pero no olvida la poesía del cancionero y la tradición anterior. Como síntesis del Renacimiento y preludio del Barroco, la literatura contará con la figura capital de Miguel de Cervantes, siglos XVI y XVII. Durante este siglo, España se estableció como una potencia mundial, con grandes posesiones territoriales en Europa, América y Asia. Esta ventaja originó conflictos y guerras que se mantuvieron en el exterior. En el siglo XVII, se inició el reinado de Carlos I, quien en 1519, fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante los primeros años de su gobierno, hubo un grave conflicto en Castilla con la intención de limitar el poder de la nobleza, la rebelión de los comuneros, desde 1520 hasta 1522. Tras la paz de Augsburgo, 1555, que estableció la libertad religiosa, Carlos I cedió su soberanía a su hijo Felipe II, quien heredó un estado que llegaría a la quiebra. Este se centró en las posesiones peninsulares, pero tuvo que hacer frente a los turcos y a los conflictos en los Países Bajos. Durante estos años, Castilla vivió una época de crecimiento económico y demográfico y fue centro del imperio. Pero España era presa de la miseria y del hambre. La sociedad seguía siendo estamental, donde la nobleza gozaba de prestigio, influencia y privilegios. Por otro lado, se produjo un aumento de comerciantes, artesanos y funcionarios, pero aunque la burguesía creció y se enriqueció, su gran mayoría se convertían en hidalgos. Los impuestos sociales seguían recayendo sobre el campesinado. Durante el período renacentista se produjo el desarrollo de las ciudades y el incremento de la población urbana, pero las actividades agrarias siguieron presidiendo la economía. En el Renacimiento tuvo lugar un cambio en la concepción del ser humano y en su relación con Dios y con la naturaleza. Dotado de libertad, dignidad y capacidad de decidir sobre sí mismo, el hombre se situó en el centro del mundo. Los campos más afectados por el Renacimiento fueron el arte, con la arquitectura, escultura y pintura, y la filología, ya que la base de la transformación de la cultura renacentista fue la valoración de la educación y la recuperación de las letras clásicas realizadas por los humanistas. El humanismo es un movimiento intelectual, filológico, filosófico y artístico basado en los estudios humanísticos, que imponían el aprendizaje del latín clásico, el cual permitió el acceso a las obras de la antigüedad. El acceso a estas obras, en la creación poética, dio lugar a su imitación como recreación personal. En las obras humanísticas se exaltan desde la posibilidad y capacidad de creación del hombre, hasta la naturaleza y el placer, desde un punto de vista optimista y confiado. El humanista más importante de la época fue Erasmo de Rotterdam. Nació en 1467 y murió en 1536. Fue fraile de gran cultura clásica y autor de obras que tuvieron una gran difusión e influencia en toda Europa. Entre ellas cabe destacar Enquiridión, 1504, Elogio de la locura, 1509, y Coloquios, 1516. Sus ideas fueron las que mayor repercusión tuvieron en España, las cuales defendían la religiosidad interior, la reforma del clero, y el regreso de la Biblia, sin cuestionar la autoridad de la Iglesia de Roma. La doctrina humanista iniciada por Erasmo de Rotterdam propugnaba un cristianismo más auténtico y menos formulista. El erasmismo influyó en España en autores como Luis Vives y Alfonso Valdés. Su influencia también se notó en muchas obras de carácter satírico del Siglo de Oro, principalmente en la novela picaresca. La Contrarreforma, nacida como reacción contra la Reforma, terminó con el movimiento erasmista en España, ya que fijó los principios del catolicismo y estableció las medidas de renovación, como la reforma de las órdenes religiosas y la creación de la Compañía de Jesús. Durante el Renacimiento, la literatura sufrió grandes cambios respecto a los aspectos formales, temas y motivos poéticos.
En cuanto a los aspectos formales en la métrica utilizada, se adoptan versos en decasílabo y hectasílabo y estrofas como la lira, silva, octava real, tercetos encadenados o sonetos procedentes de Italia. Asimismo, aparecen géneros característicos como la égloga, los protagonistas son pastores idealizados, la oda, para asuntos graves, o la epístola, poema en forma de carta. La lengua en esta época está dominada por la naturalidad y la sencillez, huyendo de la afectación, del amaneramiento y de la frase rebuscada. Así el léxico y la sintaxis serán sencillos. Respecto a los temas preferidos por la poesía renacentista son, fundamentalmente, el amor, concebido desde el punto de vista platónico, la naturaleza, como algo idílico, la mitología, utilizada como tema central o como ornamento para un asunto amoroso y la belleza femenina, correspondiente al canon de belleza renacentista, piel blanca, cabellos rubios y ojos claros. En relación con estos temas mencionados, existen varios tópicos renacentistas, tomados del mundo clásico, algunos de ellos. El carpe diem, cuya traducción sería atrapa el día o aprovecha el momento. Está asociado al amor. Con él se aconseja el disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez. El descriptio puellare, descripción de la belleza ideal de la mujer. El beatus illio, alabanza de la vida del campo, apartado de lo material, frente a la vida de la ciudad, con sus peligros e intrigas. El locus amoenus, o descripción de una naturaleza perfecta e idílica. El aurea mediocritas, gusto y satisfacción por lo sencillo, lo que se posee, frente al deseo desmesurado de riquezas. El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, se publicó en 1554. Destaca dentro de la producción de la literatura del siglo de oro por su originalidad, ya que representa una literatura basada en la realidad frente al idealismo o la religiosidad. Además inaugura un nuevo subgénero, la novela picaresca, cuyos relatos son pseudo-autobiográficos de un personaje de orígenes miserables con carácter picaresco, que tempranamente presta servicios a varios amos. Garcilaso de la Vega nació en 1501 en Toledo, en una familia aristócrata, y se dedicó al servicio de Carlos I. En 1525 se casó con Elena Zúñiga, dama de Doña Leonor, hermana de Carlos I y, al año siguiente, conoció a una de las damas del séquito de Isabel de Portugal, esposa del monarca, llamada Isabel Freire, quien inspiró algunos de sus sonetos y la égloga primera. En 1529 acompañó a la corte española en Bolonia. En 1531, actuó como testigo de una boda prohibida por el monarca, por lo que éste lo desterró a una isla del Danubio. En 1532 abandona el Danubio y se establece en Nápoles, donde conoció a los más importantes poetas de su tiempo, y gracias a eso adquirió su formación poética. En 1536 fue herido en el asalto a la fortaleza de Lemuy. Murió poco después en Niza. Su obra poética está compuesta por 38 sonetos, 3 églogas, 3 odas latinas, 2 elegías, 5 canciones, una oda en liras, una epístola y 7 coplas castellanas. El tema por excelencia de Garcilaso es el amor, los sentimientos de ausencia, el conflicto entre razón y pasión, el paso del tiempo y el canto de una naturaleza idílica, locus amoenus, que sirve de contraste a los doloridos sentimientos del poeta, que ante ella se compadece o se siente incapaz de calmarlo, aunque también aborda temas como la amistad, el destino y la fortuna. Cuida especialmente la musicalidad del verso en decasílabo mediante el uso de la aliteración. Utiliza el epíteto con la intención de crear un mundo idealizado. En este soneto, Garcilaso confiesa que su amor se ha adueñado de su ser, controla su alma y, por lo tanto, su cuerpo. Es un amor sin medida ni tiempo. En el primer verso hace una personificación, escrito está en mi alma vuestro gesto. Versos en decasílabos, rima consonante. Soneto 10. Este soneto está inspirando totalmente en su amada, aunque desde el primer verso hasta el 5 no la nombra directamente. Esos objetos, con significado propio, que nos evocan recuerdos dulces, y que ahora, al recordarlos nos hacen tanto daño. Versos en decasílabos, rima consonante. Durante estas dos estrofas, Garcilaso describe su amada, descriptio puellare.
Durante el resto del soneto Garcilaso nos dice que cojamos nuestra alegre primavera antes que el tiempo cubra de nuevo la hermosa cumbre, haciendo referencia a la vejez. El tema principal de este soneto es el Carpe Diem. Égloga primera. Está compuesta por 420 versos distribuidos en estrofas de 14 versos en decasílabos con rima asonante. Parte 18. En esta parte de la égloga no nombra directamente a su amada, pero recrea un paisaje idílico que, en su momento fue bonito, pero que al recordarlo, evoca el dolor que siente por su ausencia. Utiliza personificaciones, versos 2, 4, 5. Recrea un paisaje idílico, locus amoenus. Evoca momentos pasados que ahora le hacen sufrir. Es el mismo paisaje ameno que en la parte 18. Del verso 9 al 11 habla metafóricamente de su amada, comparándola con una hiedra, y comparándose a sí mismo con el muro en el que se encontraba. El tema principal es el desamor. Usa metáforas y un hiperbatón, verso 14. El tema principal es el desamor, junto a la naturaleza idílica. Se da un hiperbatón y personificaciones, verso 14. El tema principal es el desamor. Garcilaso evoca un recuerdo con su amada en un lugar ameno e ilícito. Hay metáforas, versos 7, 8, 9, 10, personificaciones, versos 7, 10.